está el señor Damián Fernández, nuestro doctor en ciencias naturales, paleontólogo. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Le da vergüenza cuando hay otra profesional ¿Sabés que se cuando lo vos decís, presente así. hola, ¿qué tal? Sí. ¿Sabés a quién me haces acordar? ¿A quién? A Cristina Fernández de Guau, Kirchner. guau. Bueno, está bien. Qué fuerte la comparación. Perdóname, esa. quienes escuchamos con atención lo que tiene para decir la expresidenta, Sí. cuando sucede algo que ella ya dijo, y todos sabemos que ella ya dijo todo. Sí. Hola, ¿qué tal? Viste que te dice así, hola, ¿qué tal? Ah, bueno. No, yo pensé que era por Presta- la elocuencia, por la inteligencia. Presta atención. Bueno, perdóname, es elocuente y es inteligente. ¿está No, bien? por eso, Ah, estamos no, Por eso eso, también. por eso te... No fue sarcástico. Me haces acordar, en serio. Ella dice, presta atención. Eh, Dejá las plantas de lado. Involucrate un poco con la actividad social, por favor, te pido, Damián. Bueno, en Vos y eso los estoy, tuyos. loco, lo estoy dando todo. Porque seguro tenés un montón de colegas que lo votaron al innombrable. Sí, es verdad, es verdad. Uy, ya hace, bueno, esa se es la puede, tónica no de se los puede. mares. Querida Anita, invitada, empezamos. estamos con la doctora Ana Buto, que es nuestra invitada, que está diciendo dónde me metí, ¿no? ¿A dónde me ¿Qué es este, trajeron? ¿dónde me Hola. trajeron? ¿Qué es este programa? Por Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Qué estás, tal? Ana? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Y ustedes dirán, ¿por qué tenemos una capa de la arqueología aquí? Porque hace un par de semanas, a Sí. finales de octubre, me llega el típico mensaje. A nosotros, no sé si a ustedes les pasa con las noticias políticas, pero a nosotros nos llegan noticias de ciencias naturales en general. Dame, mira esto, no sé, te enteraste, yo qué sé cómo puede ser. Ah, Entonces, sí, Qué pero no es tan lindo. así en el ámbito político. Es más, No, acá ¿viste no. lo que tuiteó fulano? eco, bueno, Es el más- equivalente a eso. Pero es más público en nuestro caso. Esto era una colega bióloga, había encontrado una noticia de un hallazgo en Catamarca, un hallazgo arqueológico. Sí. Es cierto que es común que nos confundan a los arqueólogos y a los paleontólogos, pero esto venía por otro lado, porque en Cadic, por suerte para nosotros, y así es como me desasné de un montón de cosas, los geólogos, los paleontólogos y los arqueólogos estamos en el mismo pasillo. Hermoso. Yo digo porque estudiamos cosas que muchas veces están enterradas y porque estudiamos cosas históricas, la historia del hombre, de la vida o de la tierra, ¿no? Así que esta noticia, hice acá un pequeño compilado. A ver. No, es una bomba. Por ejemplo, Argentina se transformó en el país más importante del mundo. Punto. Bien. Hermoso Sí. título. Hermoso. Hermoso título. título para... Yo sabía que iban a estar orgullosos ustedes. No sé de qué trata, pero ya está Pero bien. es, Claro. es como Yo vende pensé humo. que ya 100. lo éramos. Claro, contame algo que ¿Cómo? no sepa. Como, claro, hola, ¿qué tal? Claro. Después, hito nacional. Hito Ahí nacional, va. dice La Nación. Hito nacional. Descubren en Catamarca los restos arqueológicos más antiguos de Sudamérica. Opa. Pa. Y ahí, Y ahí- ya van viendo cómo viene la mano. Sí. Más antiguos, ¿cuánto más antiguos, no? Me hace acordar el documental ese de Egipto, en donde hay como te van contando cómo se iban encontrando cosas y que hacían entre arqueólogos, se iban haciendo como una competencia. Una carrera a ver quién encontraba Sí, lo más pero volado. Uno era Lo más reguitudo viejo. y el otro no. Bueno, nos vamos metiendo porque hay intereses, hay temas Sí. muy complejos que a mí como paleontólogo me exceden, obviamente, por eso trajimos a Anita. Bueno, la doctora Ana Buto es investigadora en el CADIC CONICET, acá en Ushuaia. También es profe de la enseñanza en antropología, muy capa, y doctora en arqueología. Y Ana está en tema. Como arqueóloga, además, como chusmeta de los Cuenten, runrunes de su cuenten. especialidad, ¿no? ¿Qué Perdóname, encontraron, ¿Estás, chicos? ¿Estás en tema porque estás informada o porque tuviste algún grado de participación? No, estoy en tema más por chusma arqueológica que por otra cosa. Fantástico, eso es lo que queremos. Él decía, no soy un especialista en el tema. Yo tampoco soy un especialista en sitios de poblamiento temprano. Voy a abrir ese paraguas Bien. antes de empezar a hablar. Fantástico. Pero sí fui siguiendo las noticias como le pasó a él. Claro. Vi la primera noticia y después no pude como Claro. dejar de leer Lo eso. Además seguiste. los títulos delirantes. Era como que los, había los alrededor. biólogos con especialidad en el mar viendo Claro. el rover Claro. Viendo el streaming, Sí, exactamente. claro, sí. ese. Claro, claro. Entonces, encontraron en Antofagasta de la Sierra, Catamarca, un sitio arqueológico que resultó ser muy controvertido. ¿Qué encontraron, Anita? Bien, tengo acá mi machete favor. porque no lo recuerdo exactamente, pero ya hace unos años se dio a conocer, en realidad la primera vez que se dio a conocer fue en el 2019, en un congreso en Buenos Aires. También esto, ¿no? Como parte de cómo se dan a conocer los hallazgos. Se suelen dar a conocer mediante artículos científicos, mediante ponencias en congresos,
y no tanto en conferencias de prensa o cosas claro. más O no es un arqueólogo públicas. sacándose una selfie con lo que encontró. Claro, tampoco. Bien, ahí está. Bueno, ahora que estamos en el tiempo de las redes sociales, Puede también ser. quizás van de la mano. Puede ser, pero bueno, esto en el 2019, Carlos Achero, que es el director, digamos, del equipo que excavó este sitio que se llama Cueva Cacao, que es en realidad Cueva Cacao A1, porque bueno, a veces suelen tener como distintos componentes, entonces se le van poniendo como adiciones al número. Esta Cueva Cacao que queda en Antofagasta de la Sierra, en ese momento lo que dieron a conocer es que tenían unos fechados entre 37.000 y 42.000 años. Ok. Lo cual, para las fechas que se vienen pensando del poblamiento americano, o sea, serían como los primeros sitios del poblamiento americano, de cuando las poblaciones van ingresando por primera vez a América, es muchísimo más antiguo de las fechas que se vienen, bueno, aceptando como legítimas, como válidas, que suelen estar cerca de los 15.000 años. O sea, hasta ahora lo consensuado es que más o menos hace 15.000 años se produjo el poblamiento. Sí, entre 15.000 y 20.000 años. Y acá están fechando un sitio que tendría 35.000 años. 40.000 años. 40.000 redondeando. Pará. Y depende de dónde ¿Cómo leas, yo haces? leí un 50, o sea... Bueno. Ok. Pero alguien lo escribió, quiero decir, ¿no? Alguien puso, bueno, o Siempre- 50. Debe haber también un Tremendo. ángel de Brito de la información arqueológica, debe haber también. Totalmente, y si no hay, lo necesitamos. Un Crónica TV que te exagera. Claro. Claro, te suma Te miles. suma un par de años. claro, Es decir, muchísimo más antiguo. Sí, muchísimo más antiguo de las fechas que se suelen aceptar. En modelos que antes eran más conservadores, ahora ya no tanto, pero eso, los sitios que se reconocen como los más antiguos están cerca de los 15.000 años. Mirá vos. Y ahí en eran- toda América, ¿no? Ana, en Norteamérica, Sudamérica. Está bien. Ahí todo estamos, en estamos todo el hablando de continente. América. No acá en el No sur. solo en Claro, Sudamérica, no. sí. Y ahí viene la cosa. Entonces, eso, bueno, decís, bueno, empiezan las fechas, empiezan a dar más antiguas, corremos todo para atrás y listo. O como consecuencia tiene que las explicaciones que se daban no tendrían sentido con una fecha tan antigua. Bueno, un poco eso, lo que plantean los investigadores Ajá. es que, bueno, y que aparece un poco en las noticias de manera más pomposa, es que esto nos correría como el reloj del poblamiento americano para atrás. Mirá. ¿no? Por eso aparece esta idea como de hito nacional, Claro. que no es el primer sitio que aparece de manera también controvertida con esos fechados. Hay otros sitios que, bueno, que también tuvieron historias controvertidas. Hay uno en Brasil que se llama Pedra Furada, que también planteó unos fechados de cerca de 40.000 años y que la mayoría de la comunidad arqueológica finalmente no los aceptó como válidos. Mira. Porque no se pudo comprobar fehacientemente que sea un sitio arqueológico. O ¿Y sea, quién que haya- defiende eso? ¿Quién defiende? Esto O sea, como que- a rajatabla, tipo, no, pero yo te digo que son 40.000 Te digo que- años. Claro. Bueno, los excavadores, los arqueólogos que estuvieron a cargo de la excavación de ese sitio. Pero perdón, si eso se hace con carbono 14 y alguna otra. O sea, ¿cómo evaluación? mido la Bien. antigüedad? Bien, sí, para esas fechas, la forma, digamos, más correcta de poder medir, digamos, Sí. una fecha es con carbono 14. Bueno, agarro, no sé, voy a decir cualquier verdura. Agarro una piedra con forma de flecha, no importa. Tiene 40.000 años. ¿Quién puede refutar? No, mirá, eso no está tan claro. Seguimos con la versión de los 15.000 años. Bueno, ahí viene la cosa. Lo que pasa es que encontraron puntas de flecha. Esa es la cosa. ¿Qué es lo que Bueno, encontraron? una ¿Hay un piedra. cepillo de dientes? No. ¿Qué es lo que un encontraron? cepillo de dientes prehistórico. Un Un prehistórico, MP3. algo- Un MP3. O un hueso, no sé. O, algo. o una huella de la pata de un chabón. ¿Qué Bueno, encontraron? lo que encontraron fueron artefactos hechos, digamos, artefactos líticos hechos en piedra, no necesariamente puntas de flecha, Bien. que es como lo que todos imaginamos, Sí. pero hay otro montón de tipos de artefactos que nosotros seguimos utilizando, tipo cuchillos, Claro. pero cuchillos prehistóricos hechos con piedra, Claro. que eran más difíciles de Sí, manipular. no sé, estoy Sí. suponiendo, pero alguna ornamentación incluso puede ser. Bueno, en este caso sé. no, pero en muchos de los sitios tempranos de Tierra del Fuego aparecen Claro, como restos collares, de ornamentación, como cuentas de collares. Claro. En este caso también desechos de talla, que es algo que suele aparecer en los sitios, digamos. Claro. Cuando alguien talló ese cuchillo o esa punta de flecha, cayeron restos y con suerte quedaron en el registro Ay, qué arqueológico. jodido saber que eso es un desecho de talla. Bueno, Bueno, claro. ahí va. Sí, y que no Me es vuelvo una loca, es piedra Pero como- vos imaginate que viene un tipo y te hace.
¿Qué Desecho estás de haciendo? ¿Cómo me vas a soplar los desechos de talla? Creo que era una ahí pelusa. Caro dio con una de las claves también de la discusión. Porque Claro. decís, Sí. no, mirá, ¿Qué para es mí ese eso? artefacto tiene esa forma por una cuestión geológica de la naturaleza, no por la Claro, ¿cómo actividad del sabes? hombre. La ciencia es cierta. Ahí empieza la discusión. Bueno, esa es una de las discusiones respecto de estos sitios tan tempranos. No en este caso, me parece, esa no es la discusión, digamos, los desechos de talla, los artefactos ok. formatizados, creo que son aceptados como que son artefactos o Ujú. desechos de talla. Un poco uno se va haciendo el ojo, digamos. Sí, me imagino, va claro. especializándose. Se repite, ¿no? Ujú. También lo que hay en la arqueología y en la mayoría de las ciencias actualmente es una especialización total en ciertos temas muy específicos. No, tenés que tener un ojo. Entonces hay gente especialista en artefactos líticos, en encontrar huellas de corte que hablen de que eso fue un artefacto lítico y que fue utilizado, por ejemplo, se puede saber sobre qué se utilizó. Claro, si si se usó usó para la raspar piedra, madera, claro. si se usó para cortar un cuero, para raspar carne y después comerla, etcétera. Con lo cual se puede saber, se pueden diferenciar si hay filos naturales o filos que fueron hechos por un ser humano que estuvo ahí qué dándole loco. para darle forma al cuchillo. Claro. Tremendo. O sea, eso como está muy desarrollado en la Claro. arqueología. Pensá que trabajamos la mayor Sí, parte sí, del me tiempo imagino. con Es medio como una ese actividad tipo de registro. pericial de algún punto. Bueno, es Son intentar detectives, sí. Claro. es intentar reconstruir, digamos, a partir de un contexto arqueológico que parecería que da muy pocos datos, nada, las sociedades del pasado y cómo se comportaron. Claro, claro. Lo cual sí. A mí me encanta cuando es difícil. para traer una cosa, un ejercicio que hice, que no lo hice yo sola, o sea, que con gente, que es esto de que miran la basura. O sea, miran, Sí. es buenísimo. Es como Claro, en Estados Unidos en los 70 hubo un proyecto para intentar abrir, digamos, la arqueología a otros ámbitos que se dedicó a eso, a estudiar la basura de una ciudad. Mirá. Y lo que encontré de interesante, además del asco de revolver la basura Sí, claro. ajena, es que lo comparó con censos y entrevistas que hizo a la gente que habitaba esa ciudad. Y lo que decían no se condecía con su registro de basura, digamos. Decían que consumían una cosa y en realidad consumían algo de menor calidad Mirá y más qué barato, interesante. por Mirá, ejemplo. ahí está. Claro. Y ahí es interesante porque eso, el comportamiento Claro. humano es más complejo Sí. que lo que nos deja el registro. Ahí va. Un Bueno. ajeno a la arqueología diría, bueno, una entrevista o una encuesta a una persona tiene que valer más que nada. Bueno, no necesariamente, a veces la gente miente cuando Claro, No. lo, Cuando se le interesante, lo pregunta, interesante es complementar o tiene los una registros. percepción sí. distinta. distorsionada, exacto. Distorsionada. Qué Claro. interesante. Bueno, Los ahora, granos de polen no estamos resuelven hablando- eso. Claro, los granos de polen no pasa No eso. contestan no encuestas. contestan. Me encantaría, pero no. No, Párate. esto me interesa saber. Cuando hablamos de un sitio, no hablamos de que se encontró, no sé, un resto chiquitito. Estamos hablando de un lugar que tiene ciertas Otras dimensiones. cosas, claro. Claro, en este caso es toda la cueva. Bueno, no sé si toda la cueva, pero sí, se excavó una gran parte de la cueva. Lo otro que apareció en esto de las grandes dimensiones son restos de megafauna. Restos de caballo americano extinto, milodones, megaterios. Mira. Y huesos con marcas, además de algunas fibras de diversas especies. Aparentemente uno sería cabello humano. Y ese es el que están esperando uno de los datos. Que está fosilizado. No, ¿Cómo? no, que aparece. Como es un lugar muy seco, pensá que es la puna, Sí. quedan ciertos registros que acá en Tierra del Fuego no quedan de ninguna manera. En la misma Pero cueva... perdón, un pelo puede sobrevivir 40 años sin 40.000. fosilizarse. Perdón, 40.000 años sin Que fosilizarse. sería como momificado. Momificado. Una cosa, eso No. es el pelo de 40.000 años. Sin transformarse en roca. Claro. Hay que ver si tiene 40.000 años. Claro. El tema, Bueno, está como bien, a discutir, está es que en niveles superiores de esa cueva, que fueron datados en 3.200 años, sí aparecen otro tipo de artefactos en los que sí hay cabellos humanos, hay sandalias de cuero, cerámicas, sonajeros, y en toda la cueva hay pinturas y grabados rupestres. Ahí lo que a mí siempre me costó entender es que estos lugares, por ejemplo esta cueva, por ahí fue visitada y revisitada y vos lo que tenés es Una acumulación, una acumulación de ocupaciones a lo cosas muy largo- antiguas y no tanto. Claro, a lo largo de miles de años, Claro. así Claro. como pasa en el Acá Canal pasa, Beagle, Sí, Claro. acá. se Claro. revisitan y se reocupan los mismos sitios Claro. por gente que probablemente tenga como alguna memoria de ese territorio o por gente que no. Sí, que o- vuelve a ese mismo lugar claro. porque tiene distintas características. O tal vez el territorio para cualquier, digamos, no sé, pasó la era glacial y vuelven a ocupar determinado lugar y tal vez, che, esto claramente es beneficioso que estemos acá.
Es un lugarazo, y sí, Por generaciones y generaciones, como Playa Larga siempre fue un gran lugar. Sí. totalmente, Lo- para ir a tomar mate. Claro, bueno, antes Desde era antes, para... claro. sí. Pensá que esto, digo, en loco, Antofagasta, ¿no? en el medio de la puna, hay una cueva que da reparo, que da Claro. abrigo. Suena lógico que se Sí. haya sido reocupada a lo largo Ahora, de lo que miles vos de estás años. contando es que ahí encontraron restos de posibles sandalias, por ejemplo. Sí, que tienen, eso sí, 3.000 años. Ah, son más nuevas. Por eso te iba a preguntar, porque eso también... Hay una diferencia, digamos, Claro, porque de eso 30 y también, pico sí, mil años. te interpreté pensando que tal vez también tenían 40.000 años, porque si eso era así, entonces lo que hay que reescribir es un montón. Pum. No es Ahí solamente, vamos. Claro. no sería solo el poblamiento del lugar, sino a qué tecnología tenían acceso en determinado Exactamente. tiempo. Claro, no. Ah. De hecho, esto, lo interesante o lo importante de destacar que hay una ocupación posterior es que uno de los grandes problemas que se le planteó en aquel momento, en 2019, la primera vez que presentaron estos hallazgos, fue que el sitio no parecía tener como un control estratigráfico, que esas ocupaciones de 3.000 años, algunos artefactos podrían haber permeado hacia más abajo y que mira. aparezcan asociados a megafauna, por ejemplo, sin que necesariamente sean de Sean esa de él, fecha, claro. sino que hayan permeado de más arriba. Ana, eso no digo de mala fe ni nada, pero pasa. En el laburo de ustedes pasa que a Pasa en un veces las montón de cosas más sitios. nuevas Sí, pasa en un caen a montón. los capas más de abajo y Y pensemos esto Ok. que decían de los glaciares, o mismo hoy estamos asfaltando una calle que en realidad le pasó un glaciar, entonces es como que capa Sí, sobre capa incluso- sobre capa, o sea, se va Incluso con filtrando. cosas más pequeñas como roedores que van abriendo, ¿no? Claro. espacio y van moviendo material. También. O el O crecimiento grietas, de claro. raíces. O una inundación. Claro, digo, como hay un digo, pensemos en eso, miles de años, hay un montón de fenómenos que pueden mover la estratigrafía, que siempre se nos aparece como, bueno, obvio, lo más antiguo está abajo, pero hay como que tener un control exacto para saber que no haya estas intrusiones. Entiendo, claro. Una de las críticas que se le hizo en aquel momento, porque en el 2019 también tuvimos esta misma discusión, fue más cerrada, fue en el grupo de arqueólogos, pero hubo esta discusión en la cual se le plantearon ciertas, bueno, que hacían falta ciertos controles, que hacía falta saber si esos huesos que aparecían con marcas de corte eran realmente marcas de corte humanas, si esos artefactos eran realmente esos filos hechos por por personas y no naturalmente, si no había ingresiones de capas como muy posteriores. Ana, y vos decís que hace unos años la discusión fue más cerrada. ¿Qué es lo que abrió la discusión? ¿Por qué estamos charlando de esto Claro, ahora porque acá ahora en se volvió cámara y público. a mí me llegaron 80 noticias sobre... Claro. Sí. Sí, porque Tu la algoritmo, nación... loco, tu algoritmo. ¿Puede ser? Que te manda noticias científicas. Sí. En parte porque se hizo una conferencia de prensa, o sea, en el 2019 estaba trabajando solo el equipo de Carlos Aschero con un montón de colegas de distintas universidades, ¿no? Paréntesis, ¿es una zona accesible esa o hay que mandarse? Porque Catamarca justamente Y, claro. todavía hoy, inclusive para relevarse turísticamente, o sea, para sacar la guita, todavía siguen haciendo unos caminos que son imposibles. Sí, bueno, está como a 20 kilómetros de Antofagasta de la Sierra. Por las fotos que vi, no es un lugar súper accesible. De hecho, los arqueólogos cuando van a excavar hacen campamento ahí cerca de la cueva. Ah, No es mirá. que van y vienen, se quedan en el Ahí, lugar. claro. Entonces, a partir supongo, ¿no? A partir de estas críticas que se le hicieron y de la falta de presupuesto de la ciencia argentina, este equipo se contactó con un equipo francés y entonces lo que se conformó en el 2020, que recién pudieron volver a excavar en el 2022, fue una misión científica argentino-francesa. Lo cual trajo la posibilidad de hacer más excavaciones, obviamente, de qué que hubiera... miedo. ¿Por qué? Siempre que hay ahí gente del viejo continente. Ah, sí, te da Ok. desconfianza. En la arqueología siempre me da una cosa de. Mirá, a mí me pasa con el hay algún ambientalismo interés eso. ahí rarísimo. Son prejuicios. Bueno, esa es una... Solventados en museos robados. Claro, esa es una de las controversias. A la vez, gracias a las leyes de patrimonio que tenemos actualmente, no es tan fácil que ahora se lleven toda Europa como No, pasaba no, en el claro. siglo XIX, ¿no? Claro, claro. Pero sí lo que hay es un riesgo de colonialismo fuerte, que es una de las críticas que se están haciendo. Dentro de este equipo que vino a trabajar está Eric Boeda, que es un arqueólogo reconocido,
es reconocido desde que yo estudié, que es uno como de los defensores de un poblamiento temprano. Es uno de los que siempre apoya los sitios más controvertidos, digamos. Este sitio de Brasil, Pedra Furada, fue uno de los que se sumó a la ola y dijo, sí, hay que reconocerlo. Tiene, digamos, como esa fama. Y un poco una de las cuestiones por las cuales también se hizo más visible tiene que ver con que haya estado Eric Boeda en Catamarca, que haya estado defendiendo el sitio, que haya sido parte de esta misión, digamos, científica. Y eso lo que trajo aparejado es un poco esas críticas que vos decís. Que entre ellos, un arqueólogo argentino, Gustavo Politis, que fue el que más apareció en los medios, un poco lo que dijo es eso, como bueno, no necesitamos, lo que necesitamos es que publiquen un artículo científico para que los colegas podamos evaluar los hallazgos. Lo que no necesitamos es que venga un investigador europeo hacer a una decirnos, listita. claro, a validar los hallazgos. Y termina diciendo algo como fatal, que es no somos tan colonizados. Lo cual me No somos parece tan una frase cipayos, así como todavía. final, claro. Entonces, hay otro punto a destacar, es que esto no está publicado en una revista científica. Todavía No, lo eso, cual es llamativo, claro. pero bueno, aparentemente están esperando como un último fechado para publicarlo. ¿Cómo, las momias de Salta, las de Lilio? Lula y Yaco. Sí, ¿cuántos años tienen? Más o Esas son menos. del periodo Inca, son Ok. muchísimo más cercanas en el Claro. tiempo. Sí. Sí. Son Bueno, me acuerdo jóvenes. la fecha, pero ya es tipo siglo XIV, XV. Bueno, pero ahí tenés lo del pelo, por ejemplo. Está Pelo intacto, viejo. Intacto. No, está bien, pero esos de son... 40.000 es más. Son 400 años, 500 Sí. años. A la vez se conservaron porque estaban 40.000 es en un una montón. montaña. Por eso te digo, por eso te pregunté sí. lo del el sitio, si era accesible o no. Eso también te ayuda un montón. Claro, sí. Que no haya tan- por las que fotos tan- que vi, eso no es tan accesible. Claro, Eh, Lo cual también para los planes de turismo, como decís vos, hay que pensarlo. Por supuesto. Le comentamos a la gente que esto de publicar en revistas científicas lo que implica es que sea revisado por pares. Es decir, que otra gente que también sabe mucho sobre ese tema analice, pero con lupa, con muchísimo detalle, qué es lo que estás proponiendo, a ver si es válido o no, Claro. más allá de que sea la verdad. Si lo publican la hay realidad una o no. validación. Sí. Claro, cada vez que uno quiere publicar un artículo, lo Sí. envía a una revista científica, esa revista lo envía mínimo a 2 evaluadores externos que no conocen, digamos, que no son amigos de la persona que publica, Claro. que hace comentarios, que a veces los comentarios, a veces, en el mejor de los casos, justamente ayudan como a perfeccionar el artículo, hacen preguntas Claro. Claro. y puede ser aprobado para su publicación o puede ser rechazado. Ujú. Digo, en los casos en los cuales eso quizás no cierran los resultados, hay algo extraño en la metodología. Claro, lo como que para fuera, sustentar se rechaza. mucho más la veracidad de... Claro, digo, Sí. por eso, del como estudio, la ¿no? publicación es algo que lleva tiempo, pero porque pasa por estos filtros Claro. Ujú. que permiten como que el autor revise los datos que faltan, mejore a veces la escritura, lo que fuera, y que lo que sale publicado sabemos que esto, ¿no? Que pasó por un mínimo filtro. Eso. Y después lo que permite es esto, es la circulación de la información y que los colegas podamos tener acceso como a los datos específicos. Claro. Entonces muchas veces en los artículos científicos de arqueología hay una chorrera de tablas de los datos de, no sé, fechado radiocarbónico, dónde se hizo, en qué laboratorio, cómo se calibraron los resultados, Sí. qué Y su fechó. publicación, la publicación en alguna revista especializada, a su vez, abre el juego al resto de los colegas de esa persona a discutir ese trabajo. Y claro, Sí. a veces se hacen artículos en respuesta. Claro. Claro. Eh, Muchas veces se arman como dossiers especiales en los cuales varios colegas contestan a esos hallazgos Claro. y después el autor tiene posibilidad de responder. Claro. Y eso digo, es como un mecanismo muy como aceitado, a la vez es largo, pero lo que permite es mejorar el conocimiento científico. Claro, es una creación y evolución del conocimiento humano. Exactamente. Sí, y a la vez es una forma, en algún punto, colectiva de pensar el conocimiento. Como, bueno, muchas cabezas Claro. piensan mejor que solo un Ahora, equipo. Ana, también te Sí. pregunto a vos, Dami, porque los dos les cabe la pregunta, justamente con esto que se estaba debatiendo de si se valida o no se valida la antigüedad de determinados lugares. Con las revistas también entiendo que pasa, que hay 3, 4, 20, no importa, pero una serie de revistas que son las más validadas y ninguna se escribe en castellano, ninguna Ah. es argentina. Digo, no hay también una especie de
colonialismo académico a nivel mundial. Lo hay. La otra vez lo hablábamos con un especialista en leyes marinas, Ujú. las leyes del mar, que nos decía justamente que hay un intento de establecer una nueva regla, una serie de reglas nuevas, una especie de compendio legal del mar nuevo que está pensado desde el punto de vista anglosajón. Claro. Y que culturalmente eso para el uso que los anglosajones, no solamente los británicos, los anglosajones en general, hacen del mar, hay acepciones incluso jurídicas que son distintas a nuestra tradición jurídica. Eso no Claro. ocurre también en el ámbito recontra. científico. La otra vez charlaba con colegas de Ana, amigas arqueólogas, depende mucho de la especialidad. Hay especialidades, corregime Ana si me equivoco, pero la arqueología creo que tiene 3 revistas de alto impacto argentinas donde uno puede publicar en español. Alto impacto nosotros decimos Q1, Ok. ¿no? En paleontología no hay ninguna Q1 argentina donde se pueda publicar en español. Claro, también varía como con las disciplinas. En Claro. arqueología sí hay un Ujú. colonialismo científico todavía, pero y quizás las revistas más reconocidas sí son europeas, estadounidenses, pero sí, a diferencia de paleontología o de biología, por lo que sé Ujú. de colegas, sí hay muchísimas revistas argentinas, muchas muy bien reconocidas. Eso es muy bueno. Algunas tienen una trayectoria de, no sé, 80 años, 70 años de publicación continua, en las cuales se han dado debates muy interesantes y muy fuertes en idioma español y para que lo lean los colegas que no necesariamente leen inglés y que se dé además un debate que sea local. Claro. Con lo cual sí, digamos, están las dos cosas, ¿no? Como y todos intentamos como hacer las dos cosas, publicar localmente Dios mío. y Sí. publicar afuera. Claro. Es duro, ¿eh? Sí, Una vez, claro. una vez nos juntaron a todos los paleontólogos de la sociedad. Todo y, por 2 pesos. La pregunta era, loco, ¿nos pasamos a publicar solamente en inglés? Porque si no, esto no No vamos a llegar avanza a nunca Q1 más. nunca. No, y aparte es Y un te laburo, pones en ese son brete. laburos de Sí, muchísimo muy duro. tiempo, donde Sí. ustedes disponen de cantidad de días, Sí, sí. días, meses, años. Y de repente es como, bueno, si no hagas así, 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 no existe. ¿Vos? Y después, bueno, lo vamos a charlar en un lado nerd específico, pero... Pero este señor pone 40.000 años y todos impecables. O sea, pero no, que es un también titular. las forreadas que nos comemos del estilo, Y me imagino. la respuesta del revisor, acá falta a un hablante nativo, te ponen, cuando te piden que agregues un autor que hable inglés. Sí. Faltaría un hablante nativo del Que aunque inglés esté en escrito este trabajo. perfecto, o muchos tengamos acceso a alguien que nos corrija el Claro. inglés, igual solo por el apellido y por Claro. nuestra pertenencia institucional ya suena eso de acá falta una corrección de Mirá, un sí, hablante de inglés nativo. Hermoso. Mirá, Vamos a hacer un lado nerd sobre el sistema bueno. científico en ese Sí, sentido. sí, Me gusta. Che, Anita, y no sé cómo estamos de tiempo, pero Y lo que me justos. llamó la atención es que en una de estas conferencias de prensa, el que estaba delante de todo era el gobernador de Catamarca. Bien. No sé si nos puedes contar un poco eso. Ni lento ni perezoso. ¿Qué onda con eso? Sí, que eso me parece otra de las cuestiones Claro. interesantes. Yo me hice ahí un apartado de la injerencia de La la carita política. de ahora vamos a hablar de lo que me interesa. Sacó el papel negro. No, porque la controversia arqueológica también es interesante, pero la injerencia de la política y del planteo de que, bueno, porque hubo muchos títulos también pomposos de que esto abría como el sitio al turismo científico y que entonces ahora Catamarca iba, ¿no? Como a insertarse en el Él tiene debate muchas ganas. Él internacional. tiene muchas ganas. Bueno, y un poco entre las cosas que dijo Jalil es eso, ¿no? Una puso como, estos hallazgos ponen a Catamarca en el centro de la arqueología americana, ¿no? Como que tiene esas ansias de que de Claro. repente Claro. Cueva Cacao ponga a Catamarca en el mapa. En cualquier momento aparece el proyecto Capital Nacional de la Arqueología. Y bueno. Alguna Bueno. cosa así. Y entre las varias Dale un rato. reuniones... Sí. Te va a retomar, quizás te cita. Entre las varias reuniones que hubo, aparentemente la búsqueda que hay es, por un lado, proteger el sitio, que eso sería espectacular, que Obvio, realmente siempre bienvenido. la provincia se haga cargo de proteger el Sobre sitio. todo cuando tenemos una minera china que está explotando todo. O sea, por un lado te quiere preservar, pero por otro lado te está rompiendo todo. Claro, Catamarca es una provincia que vive de la minería, Sí. O vive apenas de la minería. Vive apenas. Necesitamos más. Con lo cual, claro, apenas ¿No? vive en todo caso. Que la reparta. Con lo cual, si uno de los proyectos es proteger el sitio, estaría genial.
Ahora, la contraparte es que lo que quieren hacer es una especie de museo de sitio y pensar como proyectos turísticos. Y ahí hay que ver cuán factible es desarrollar un turismo científico que vaya a ver este tipo de sitios. Lo hablaba con Dani recién, con Dami cuando veníamos. Es muy difícil como que se desarrolle un turismo científico que traiga un montón de gente a ver una cueva. Claro. La verdad es que excepto Machu Picchu, Chichén Itzá y algunos otros, no se mueve una cantidad de plata y de gente significativa. Claro, significativa. Claro. Y a la vez, si se moviera esa cantidad de gente en un ambiente tan específico como una cueva, habría que ver si no va en contra de la protección. Claro. ¿no? Si hay algo que sabemos en Ushuaia es que el turismo es destructivo. Sí. Y en ambientes como estos, como la Puna, digo, que son en un punto frágiles, y una cueva con arte rupestre, no podés meter a un montón de gente a ver arte rupestre porque se termina, bueno... Si haces vuelvo al museo ese Destruyendo. de Salta, porque me parece que es algo, que es un sitio arqueológico, o sea, no es un sitio, es un museo, que le costó que sea museo, Claro. que le costó que bajar las momias, y ya era un problema. O sea, ya de por sí era como, vas a hacer eso, lo vas a sacar de su lugar, sos un delirante, solamente para que la gente lo vea. No, pero vamos a todo eso, y así todo, el museo da pérdida. Así que no es claro. el museo que les genera guita. O sea, Claro. eso es también muy raro de parte del gobernante, que necesita agarrarse a alguna parte, me parece, para tapar otra cosa. Y además ese museo es de gestión privada. Mm. Digamos, toda la plata que se puso para la campaña, para bajar las momias y para abrir el museo es privado. Claro. Claro. Con lo cual también hay que pensarlo, como bueno, esa plata quién se la está llevando, Sí. ¿no? Da pérdida, Y pero quién da se está pérdida. llevando ese En el caso de ingreso. la cueva, además, no sé, me imagino el sendero. Llegás a la cueva. El sitio en sí, no sé, para que la gente que nos está escuchando se lo imagine, es un pozo y una cueva con pintura rupestre. Sí, a veces... O sea, no hay nada, Claro. no es fácil de ver a simple vista, ¿no? Claro, Todo está claro, movido. no a veces es, no es necesariamente atractivo visualmente. claro, Claro. más allá de las pinturas rupestres Sí. de la cueva en sí, quizás, digo, por las fotos que vi, el lugar es espectacular, de todas maneras, Claro. sería para No, no, visitar no. igual. Nosotros lo Jalil vemos los con ojos invita. de nerds igual, Claro. de nerds extremos. Claro, diga, yo iría a verlo. Claro, yo pero también. bueno, no sé si yo no muevo esa cantidad de Claro, plata que claro, está buscando el claro, gobernador. claro. No sé si es tan fácil, sí, como imaginar ese pasado Claro. solo a partir de ver una excavación de una cueva. Claro. Claro. ¿no? Porque perdón, Gonza, que lo Sí. que me explicaba Anita es que, no sé, las pirámides esta o Machu Picchu tienen un montón de reconstrucción hecha Claro. para que vos reconozcas las cosas Ni hablar. interesantes. Sí. Claro, Eso es No inversión, solo, laburo no de solo es años, que es décadas. arquitectura monumental, Claro. que Que es mucho más fácil de ver, ¿no? Claro, que También. es mucho más fácil de Es una ver, de pirámide. imaginar, sino que además hubo reconstrucciones fuertes, ¿no? Sí. Machu Picchu está En las pirámides de Egipto lo totalmente mismo, ¿no? reconstruido. ¿No estaba todo mucho más enterrado en Egipto? Bueno, estaba enterrado, pero Claro. no hubo tanta reconstrucción como si Ah. lo hubo en Machu Picchu, Ok. en Claro. Chichén Itzá. En Chichén Itzá dejaron uno de los lados en los cuales los escalones no están reconstruidos y todos los otros están reconstruidos. Y cuando Claro. ves la diferencia... La gente lo sube. Bueno, y hay gente que además lo sube, aunque Los esté prohibido sube. ahora, claro. Guau, claro. Digo, por eso en esto de que el turismo es destructivo. Claro. Porque incluso aunque esté prohibido y haya un cartel y una soga, igual va a haber alguien que va a subir y va a subir un video de eso. Nos quedan 2 minutos. Perfecto. Así que hay que hacer Bueno, un par de recomendaciones. Recomendación de nerds. entretenimiento. Yo encontré 2 recomendaciones nerds también de El origen del hombre en A la Argentina. mierda. Encontré 2 docuseries sobre un personaje del cual vamos a hacer un lado nerd también, que es Florentino Ameghino. Ameghino era un naturalista muy famoso que estaba con que el hombre había surgido acá en Argentina, Ah. como corresponde. Yo me lo imagino El así Homo con la bandera pampeano. Sí, sí, olvídate. bardeándola fuertísimo, capo total. Laburó mucho en el museo donde yo estudié, en el Museo de la Plata. Entonces tengo 2 docuseries. Una es El loco de los huesos, que está en cine.ar. Ajá, Para sí, ver. sí. ¿Todavía sigue funcionando la plataforma? Yo creo que sí. Bueno, Por ahora. Chan. Bueno, Aprovechen. sí, Vos sabés que ayer en búsquenla. un programa también hablaron de un corto que estaba en Cinear y el tipo lo googleó y dice, lo tenemos subido en Cinear. A ver, lo vamos a buscar. Lo buscaron en vivo. No está más, está caído en sitio. Uy, la pucha, bueno. Ah, El loco de los huesos, crucemos los dedos de que todavía lo tengamos Bueno, en disponible, en algún algún otro lado tiene que lugar. estar. Y El hombre fósil. 2 docuseries las dos son sobre Ameghino. Ameghino. Son sobre Ameghino que eso, estaba con que acá había surgido el Homo pampeanus. A la mierda. digamos, con su ¿Cómo propio para modelo de qué? poblamiento Hermoso. A americano. full, todavía más viejo que 40.000 años, pero
Amo. Muchísimo, porque otra especie, o sea, una especie que no es Homo sapiens. Claro, claro. Así que ahí dije, esta nerdeada me gustó. Me gusta. Anita, ¿vos tenés algo para nosotros? Y yo pensando, lo que estuve viendo el último tiempo, que lo dan en History Channel, que eso ya te Eso es muy avisa que arqueólogo. capaz no es tan serio, pero Claro, esta es una me serie. Es una serie en la que hay una historiadora del arte que va recorriendo, bueno, sitios y hallazgos arqueológicos y va como mostrando un poco la historia de ese hallazgo y a veces las controversias de ese hallazgo. En inglés se llama Riders of the Lost Past. Sería Mirá. algo como buscadores Sí. de un pasado Perdido. Perdido. Todo el tiempo la idea de pasado perdido, bueno, Claro, es raro. en la arqueología es como usual. Y me parece interesante porque ella muestra como el recorrido histórico de algunos hallazgos, algunas controversias. Por ejemplo, en uno que es el hallazgo del hombre león en Alemania, en un sitio paleolítico, un poco demuestra cómo con el ascenso del nazismo el arqueólogo pidió a las autoridades nazis en ese momento plata para seguir excavando y demostrar cómo ese hallazgo era bueno para demostrar la raza aria, Claro. etcétera, ¿no? Cómo la política y la ciencia están imbricadas todo el tiempo. Claro. Mirá qué bueno. Y en eso me parece que ese documental, que son un par de capítulos, muestra un poco eso, esa Está piola. conexión. Claro, Muy está bueno, bueno. buenísimo. Síganme en @momento cerebrito. Sí. Y nos vemos el martes que viene con más nerdeadas. Dale. Obviamente, gracias Ana, a la muchas doctora gracias por Ana la Busto visita. por venir. Muchas gracias por la invitación. Capa total. Estuvo aquí Dami Fernández en la columna del lado nerd junto con Ana Buto, doctora en arqueología. ¿De dónde? De la Universidad de Buenos Aires. De la Universidad de Buenos Aires, nada más y nada ¡Vamos! menos. Integrante del CADI CONICET. Sí. Muy bien, igual que el señor Fernández acá, Exactamente. acá presente. Sí, sí. Nos